Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, capítulo 16, verso 11. ¿Está bien? Ustedes díganme si se escucha bien, porque yo acá, yo me escucho, pero por ahí allá no se escucha, porque... Dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. ¿Está bien? Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Vamos a volvernos un poquitito para atrás. Lo que habíamos quedado acá, así, capítulo verso 6, donde, bueno, ellos comienzan este segundo viaje misionero. Sabemos bien que estaba el apóstol Pablo con Bernabé y habían llevado con ellos a un tal Juan Marcos, gloria al Señor, pero él, como no quiso ir al primer viaje misionero, el apóstol Pablo no quiso traerlo en este viaje. Entonces ahí hubo como una cierta discusión entre ellos, entre Pablo y Bernabé. Entonces dice que Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo se fue con Silas, ¿sí? Gloria al Señor. Entonces se separaron ahí, hubo una separación. Bernabé por un lado, con este joven Juan Marcos, y Silas, el apóstol Pablo con Silas. Pero ambos estuvieron trabajando en la obra del Señor, no es que sino que por diferentes caminos, bien, por diferentes ciudades. Y acá vemos en el versículo 6 que, esto creo que lo vimos, ¿no? El sábado lo vimos, el martes, ¿no? Bueno, vamos al 11 entonces, pues ya lo vimos. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Estos pasajes, ¿me permiten? ¿Puedo bajarlo? ¿Bajamos un poquito? ¿Lo bajamos? Bajar un botón. Estos pasajes, hermanos, o apagalo. Estos pasajes, gloria al Señor, son pasajes predicados muy a menudo. Ahí se escucha mejor, ¿no? Son pasajes que se predican muy a menudo, ¿no es cierto? Quizás usted muchas veces lo habrá escuchado. De hecho, muchas veces lo he predicado yo acá y lo vamos a seguir predicando porque es la palabra de Dios. Pero es interesante desarrollar versículo por versículo como lo estamos haciendo. Bueno, dice que en el día de reposo, versículo 13, salieron fuera de la puerta junto al río, ¿sí? Hacían la oración junto al río, a las orillas del río, donde se hacía la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Es interesante ver que había mujeres que estaban allí. No menciona ningún hombre, eran las mujeres que estaban reunidas y que seguramente se solía hacer la oración vez tras vez. Bueno, y dice que había una mujer que se llamaba Lidia, que esta mujer era vendedora de púrpura, vendía esa tela. Podemos decir que era una mujer empresaria, era una mujer que estaba en una muy buena posición económicamente, y era de esa ciudad. ¿Y qué hacía esta mujer? Adoraba ¿a quién? A Dios, ¿sí? Adoraba a Dios, y estaba oyendo. Y dice que como estaba oyendo, como hoy vos estás oyendo y como yo estoy oyendo, dice que el Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Acá hay varias cosas que podemos destacar, ¿no es cierto? Lo primero, podemos ver que esta mujer adoraba a Dios. Primer punto, adoraba a Dios. Lo segundo, estaba oyendo, y el Señor, como esta mujer adoraba a Dios y estaba atenta a lo que
se estaba predicando, se estaba enseñando, el Señor abrió su corazón para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, no solamente ella, sino su familia, nos rogó diciendo, dice así: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Una de las cosas que notamos también de esta mujer, que tenía carácter, ¿sí? Esta mujer era una mujer que tenía carácter, ¿no es cierto? Y eso es lo que Dios está, gloria al Señor, buscando, hombres y mujeres que tengan carácter, que tengan firmeza. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta mujer podemos notar que era tenía ese tipo de temperamento, ese carácter firme, ¿no es cierto? Que no se doblegaba por nada, al contrario, sino que, como quien dice, se jugaba por las cosas del Señor, iba al frente como quien dice, gloria al Señor. Por eso qué importante es tener ese tipo de carácter, ¿no? Gloria al Señor, no que en cualquier problemita, que en cualquier lucha, que cualquier situación que puede llegar a venir, porque de hecho que van a venir, retrocedamos o nos quedemos o abandonemos como bien sabemos. Pero dice que esta mujer le dijo a Pablo, después que fue bautizada: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Noten ustedes que esta mujer es como que lo cuestionó al apóstol Pablo. Es como que estaba probándolo también en este sentido para ver, ya que te estamos oyendo, estás haciendo la oración, estás orando, y bueno, si habéis juzgado de verdad que yo fui fiel al Señor, entrad en mi casa, ¿sí? Y posad ahí. ¿Qué hizo esta mujer? Los invitó, seguramente que tenía esposo, ella seguro, ¿sí? Los invitó a ellos, les rogaba que se quedasen en su casa, que estuvieran por algún tiempo allí. Y nos obligó a quedarnos, y aconteció que mientras íbamos a la oración, fíjense que nuevamente menciona, íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Lo que nosotros podemos ver desde que estamos viendo este libro precioso, es que en ningún momento falta la oración ahí. Falta la comunión, falta escuchar la palabra de Dios. En todo momento, ¿sí? Si bien ahí no había una iglesia física como nosotros tenemos hoy o como hay en muchos lados, pero no obstante eso, el Señor se manifestaba igual y las reuniones se hacían. Y en este caso, hermanos, podemos ver que la oración se menciona vez tras vez en el libro de Hechos. Podemos decir en toda la Biblia, por supuesto, ¿no? Pero en el libro de Hechos estamos viendo que la oración nunca faltó. Lo vimos desde el comienzo cuando estaban en el aposento alto. Esto creo que lo repetimos el martes pasado. En el aposento alto estuvieron esperando la promesa que el Señor le había dicho que iba a venir. Estuvieron allí orando. Capítulo 3, cuando es sanado este hombre que estaba en el templo La Hermosa. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué motivo fue? Porque tanto Pedro y Juan iban al templo La Hermosa, se llamaba así, iban a orar. Y el día menos pensado, este hombre recibió ese milagro, recibió la sanidad en sus piernas, en sus pies. Luego vino todo el conflicto que hemos visto, ¿no es cierto? Y así podemos ver capítulo por capítulo hasta llegar al capítulo 16. Y en esta parte, en el capítulo 15, vuelve a mencionar de nuevo, aconteció, verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una mujer, una muchacha, que daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mirándolo desde el punto de vista, podemos decir que esta mujer no decía nada fuera de lo normal, estaba acertando, porque realmente lo que estaban haciendo los discípulos allí, tanto Pablo como los que estaban con él, estaban anunciando el mensaje, ¿sí? Gloria al Señor, anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más, ¿qué pasó en el verso 18? Desagradando a Pablo,
Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Acá viene otro conflicto muy tremendo, gloria al Señor, porque esta mujer tenía espíritu de adivinación. ¿Y cuál fue el motivo que el apóstol Pablo, después de muchos días de escuchar lo mismo, todos los días que lo veían a ellos decían: estos hombres son siervos del Dios Altísimo? Imagínense, lunes, el martes, el miércoles, llegó un momento que el Espíritu de Dios le mostró al apóstol Pablo que había un espíritu de adivinación allí, y por eso lo reprendió, y dice que ese espíritu salió de esta mujer. Y en el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. ¿Cuál era el motivo? Esta mujer, por intermedio de esta mujer, había una gran empresa atrás. Muchos comían gracias a esta mujer porque tenía ese espíritu de adivinación, y con ese espíritu de adivinación ella se sustentaba ella y sustentaba la gran empresa que tenía atrás, que eran los amos de ella, que la mandaban a ella ahí, gloria al Señor. Pero justo ese día se encontró con Jesucristo, y ese espíritu inmundo tuvo que salir, y fue un gran problema, gloria al Señor, para todos aquellos que dependían de esa mujer, porque ya esta mujer no podía adivinar más. Gloria al Señor. Esas son las cosas que tiene el Evangelio, hermano, la predicación del Evangelio. Esas son las cosas que tiene el Señor Jesús. Vimos hasta estos capítulos, hemos visto, ¿no es cierto?, milagros extraordinarios, como, vuelvo a repetir, como la sanidad del cojo que estaba en el templo, y también vimos milagros también extraordinarios, también como la muerte de Ananías y Zafira, que por causa de mentirle al Espíritu Santo, ambos murieron en el mismo día. Gloria al Señor. Y ese también fue el poder de Dios. Porque muchas veces pensamos que el poder de Dios es solamente cuando sana a alguien, pero también la muerte es juicio. Gloria al Señor. Y también ahí se manifestó el poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en este pasaje nosotros podemos ver el verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿qué pasó? Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Lo prendieron y lo metieron preso. Estaba acostumbrado ya Pablo, ¿no? Entraba, gloria al Señor. Lo llevaron las autoridades, ¿sí? Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Qué hicieron? Fueron a las autoridades, a los magistrados, y le dijeron: estos hombres, gloria al Señor, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y noten lo que dice el versículo 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ellos eran romanos. Y acá la palabra que quiero resaltar: costumbres. Esa palabra a nosotros no tiene que... Nosotros no tenemos que vivir un evangelio por costumbre. Nosotros tenemos que tener una relación con Dios, con el Espíritu Santo, un trato. ¿Me entienden, hermanos? El Espíritu de Dios es el mismo que estuvo cuando descendió en el aposento alto, ahí en los comienzos del libro de Hechos. El Espíritu Santo está aquí. Cristo sigue siendo el mismo. Él no se va envejeciendo ni se va agotando su fuerza, su poder, como nos agotamos nosotros, como nos quedamos sin fuerza. Dios no se desgasta. Por eso dice el Salmo 121 que Él no se duerme, que Él, gloria al Señor, al contrario, Él es Dios, Él es persistente, Él tiene todo poder, todo señorío, gloria al Señor. Pero esta gente decían que ellos, gloria al Señor, dice así, y enseñan costumbres. No estaban enseñando costumbres, al contrario, estaban enseñando el poder de Dios, estaban enseñando una relación con Dios. ¿Ven? Ellos tenían costumbre. La religión es vivir una costumbre, gloria al Señor, pero el tener a Cristo
es tener una relación con Él, gloria al Señor. Por eso qué bueno, y dice que, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas, y después de haberle azotado mucho, fíjense que la palabra dice que mucho le azotaron, los echaron en la cárcel. ¿Todo por qué? Por reprender a un espíritu de adivinación. Porque detrás de todo eso, detrás de esa mujer, había una gran ganancia, que se perdió el negocio. Lo mismo le pasó a Jesús cuando reprendió esos espíritus inmundos en el endemoniado gadareno. Dice que esos demonios se metieron dentro de los cerdos, y dice que los cerdos empezaron a alborotarse, enloquecieron y se ahogaron, y había como 2000 chanchos ahí, 2000 cerdos que se ahogaron, y hubo una gran pérdida. Gloria al Señor. En este caso podemos ver esto que sucedió. Después de haberle azotado mucho, dice, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, dice. Los metió en la cárcel la más de atrás, la última, para que estén bien guardados. Le habían puesto en los pies el cepo, dice. Gloria al Señor. Pero no queda todo acá nomás. Dice que a medianoche ellos Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los presos que estaban allí los oían. Hasta este versículo podemos ver varias cosas. Lo primero que podemos ver, que fueron azotados. ¿Sí? Fueron azotados, y dice la Biblia, hay mucho. No es que le pegaban con una varita cortaron una ramita del árbol no. Gloria. Y lo metieron en la cárcel de más adentro, y le pusieron el cepo en los pies. Y tenía un guarda, el carcelero, que los estaba así vigilando, los estaba allí, gloria al Señor, los tenía ahí. Pero dice que no obstante eso, a pesar de que ellos estaban presos físicamente, espiritualmente estaban libres. Y dice que a la medianoche, ¿por qué mencionará la palabra a medianoche, no? Dice que a las 12 de la noche aproximadamente ellos empezaron a cantar himnos a Dios. Y dice que los presos los oían. Por eso qué bueno, cuando nosotros venimos acá, nosotros no nos venimos a predicar a nosotros mismos, ni tampoco venimos a cantarnos entre nosotros, sino que venimos a cantar al Señor para que los presos que están ahí afuera puedan escuchar este Dios poderoso, este mensaje, gloria al Señor, que cambia las vidas. Amén, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Yo para ver si están despiertos, porque al único que lo escucho es a Tito, que está ladrando. Dice, entonces, sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuál fue el motivo por el cual ese terremoto sucedió? Porque estaban cantando himnos a Dios, y de repente dice que un gran terremoto, de tal manera que dice que los cimientos, lo que estaba abajo de la pared, dice la palabra del Señor, se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos, no solamente de ellos, sino de todos los presos, se soltaron. Qué tremendo, hermanos. Acá podemos ver otra cosa. ¿Qué podemos ver acá? El poder de Dios. ¿Qué sabemos nosotros lo que está sucediendo en el área espiritual cuando empezamos a orar? ¿Qué sabemos nosotros que está sucediendo cuando los chicos cantan alabanzas? ¿Qué sabemos nosotros cuando pasan los niños, gloria al Señor, en su inocencia? Porque muchas veces yo puedo cantar, pero capaz que en mí hay arrogancia o hay un poco de jactancia. Pero los niños que son humildes, sencillos, le cantan al Señor, a lo mejor porque son niños, no pueden, a lo mejor todavía no tienen vocalización o no pueden entonar bien, pero le cantan. Pablo y Silas hacían lo mismo. No tenían instrumentos, no tenían micrófono, no tenían megáfono, no había luz.
no había absolutamente nada de tecnología, pero ellos estaban cantando. ¿Y qué himno habrán cantado, no es cierto? Capaz que cuando lleguemos a la presencia del Señor le vamos a preguntar, Pablo, ¿cuál fue el himno que cantaste? Gloria al Señor. Miren, dice, las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué vemos acá? El poder de Dios. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios? Claro que sí, hermano. Que el poder de Dios, bendito sea el nombre del Señor, que la presencia de Dios siempre esté. Amén. Dice que el carcelero, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas, quiere decir que este hombre se durmió, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Gloria al Señor. Miren cómo las cosas van cambiando, ¿no es cierto? Este hombre que los azotaba, este hombre que los metió allí, que lo estaba custodiando, de pronto hubo un cambio, un giro total. Gloria al Señor. Y este hombre se quería quitar la vida porque los presos las puertas se habían abierto. Entonces él decía, me van a matar a mí ahora. Entonces, ¿qué dice? Pensando que los presos habían huido. Pero Pablo dice, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Miren cómo cambia, ¿no es cierto?, el panorama. Eso es lo que hace el poder de Dios. Tal vez muchos te estén haciendo la guerra, pero las cosas pueden cambiar, hermanos. Gloria al Señor. Porque dice la Biblia, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿El diablo? ¿Quién puede? Gloria a Dios. Dice, él entonces pidiendo luz se precipitó. Y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Qué bárbaro, ¿eh? Una de las cosas que nosotros vemos acá, para que este hombre pudiera decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tenemos que analizar un poquito cuál fue el mensaje que ellos estaban dando. Porque no solamente que fue porque ellos cantaban himnos, sino que también anterior a eso hubo una predicación, hubo oración, que se juntaban a orar frente al río, junto al río, allí a las orillas, que estaban las mujeres, que estaba esta mujer que prestó atención, que se llamaba Lidia, y que estaba también tantas otras, ¿no? Pero el carcelero lo primero que dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue algo que impactó su vida, que automáticamente, gloria al Señor, le dijo. Entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El mensaje fue un mensaje claro, específico, acerca de la salvación. Gloria al Señor. ¿Sí? El mensaje fue un mensaje específico por medio de la palabra de Dios. No había, ¿no es cierto?, ahí fábulas, no había inventado cosas, sino que realmente, tal cual está la palabra de Dios, fue anunciada. Y este hombre, hasta tal punto que este hombre, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Impactó o no impactó en este hombre? Claro. Gloria al Señor. De la misma manera tiene que impactar la palabra del Señor donde nosotros vamos, a donde nosotros anunciamos la palabra de Dios. Tiene que impactar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Lo vimos también en capítulo 10 cuando llega Pedro a la casa de Cornelio. Empieza a hablar la palabra de Dios, empieza a anunciar, y dice que mientras oían el discurso, todos estaban expectantes, atentos a lo que Pedro decía. Dice que cuando de repente el Espíritu de Dios cayó sobre todos los que oían. Qué bárbaro el discurso.
Gloria a Dios, hermanos. Quiera el Señor que nos alcance esta gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Para que el Evangelio, gloria a Dios, produzca este tipo, impacte en las personas como impactó en el carcelero. Lo primero que podemos notar también, ¿no es cierto? Si hilamos un poquito más fino también, que no guardaron rencores, ellos no dijeron. Al contrario, ¿no es cierto? Soportaron, gloria al Señor, y no dijeron, bueno, pero por culpa de esto, ¿no es cierto?, nos han azotado, estamos presos. No, porque ellos estaban seguros y convencidos lo que estaban haciendo. El problema es que muchas veces nosotros todavía no estamos decididos si le sigo a Cristo o no le sigo, porque a veces le seguimos a Cristo cuando las cosas nos van bien y le ponemos condiciones al Señor, pero estos hombres estaban entregados por completo a la obra del Señor. Gloria al Señor. ¿Podemos nosotros compararnos a ellos un poco? Alabado sea el Señor. Noten ustedes que no había en ellos ese rencor, esa soberbia, esa maldad, al contrario, hermanos. Por eso ellos cantaron himnos al Señor, porque sabía que Dios algo iba a hacer, y de hecho que Dios hizo. Hasta tal punto fue que se sacudieron los cimientos, gloria al Señor. Termino con esto, hermanos, en esta noche. Vamos a orar, ¿sí? Cuando le dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria al Señor. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, dice. O sea que no solamente ya ahí directamente ya fue a la casa de este hombre y dice que le hablaban la palabra. Y el verso 33 dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea, el mismo que los azotó, le lavó las heridas. ¿Podemos ver el poder de Dios ahí? Claro que sí. El poder de Dios transforma. El poder de Dios hace a la persona una nueva criatura. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, gloria al Señor. Poder entender todas estas cosas. ¿Sí? Así que en esta noche vamos a parar acá y vamos a orar. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si oramos nuevamente? Nos ponemos de pie y hacemos esta oración todos juntos, dándole gracias al Señor por todas las cosas que Él hizo, hace y va a hacer.